Hola organismos vivos del universo, soy el señor Planck y aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de física. Empecemos. Y bien, bueno, vamos a seguir aquí con el curso de física cuántica y este es un vídeo que podéis ver todo el mundo, ¿vale? Es un vídeo que podéis ver como divulgación, habrá alguna cosilla un poco más matemática, pero es un vídeo muy interesante para entender la necesidad de la mecánica cuántica. Bien, entonces, bueno, espero que no se me agote la batería del micro en el proceso, ¿vale? Y otra cosilla más es que, bueno, hoy lo que vamos a ver va a ser la hipótesis de de Broglie y el experimento de la doble rendija. Normalmente en casi todos los libros y los cursos lo explican en este orden. Yo lo voy a hacer al revés porque me parece muchísimo más natural y que rompe más la cabeza, ¿no? Y eso es fantástico para crear un sentimiento y luego recordar algo. Entonces, bueno, os recuerdo que el paradigma de la naturaleza de la luz pues estaba presente desde Newton, ¿vale? Es decir, la luz es una onda o es una partícula, no pueden ser las dos cosas a la vez según la física clásica, ¿no? O es onda o es partícula. ¿Por qué? Bueno, porque una onda es algo que se esparce a lo largo del espacio, es algo que no tiene una posición definida, ¿vale? Es la propagación de una perturbación, por ejemplo, mi voz, el sonido, pues no puedo decir que está en un sitio, ¿no? Sino que se va perturbando, ¿no? Va propagando una perturbación, en este caso una perturbación de presión, ¿no? La luz podría ser lo mismo, ¿no? Y una partícula, en cambio, es algo que tiene una posición definida. Por ejemplo, esta tiza es verdad que se puede mover en el tiempo, pero en cada instante de tiempo se encuentra en un único sitio. O cada una de las partículas que lo integran se encuentra en un único sitio en cada instante de tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, una partícula en física clásica es algo que tiene una posición definida, una onda es algo que se perturba, es algo que se propaga perturbando algo, ¿no? Puede ser la altura de algo, puede ser la presión o puede ser un campo electromagnético, como son las ondas. Entonces Newton decía que la luz estaba hecho de partículas y nadie se atrevía a contradecirle hasta que Maxwell resolvió sus ecuaciones y se dio cuenta de que los campos electromagnéticos se propagan a la velocidad de la luz. Por tanto, dedujo que la luz, y siguiendo una ecuación de ondas, ¿no? Por tanto, dedujo que la luz pues se propaga en forma de perturbaciones de los campos electromagnéticos, ¿no? La luz son ondas, por tanto. Sin embargo, luego hemos visto que Einstein supone que la luz otra vez está hecha por fotones, está hecha por partículas, y eso resuelve el efecto fotoeléctrico, ¿no? Usando la hipótesis de Planck y la nueva física que se ha creado a principios del siglo XX. Pero claro, eso entra en contradicción clásicamente con lo supuesto por Maxwell, ¿no? Si la luz es, bueno, por Maxwell, luego por Hertz, pero a raíz de las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Si la luz fuera una onda, pues no puede ser una partícula, ¿no? No se pueden tener las dos cosas a la vez. Ok, bueno, y hay un señor muy interesante, y desde el que vamos a hablar hoy, que se llama Thomas Young, ¿vale? Thomas Young, que, bueno, es descrito por algunos autores como el último hombre que lo sabía todo, ¿vale? Que tenía todo el conocimiento. Y Thomas Young era un tío muy interesante, era egiptólogo, ¿vale? También fue médico y se dedicó a la física. Entonces hizo un experimento que parece que resuelve completamente este tema, que es el de la difracción de la luz, ¿vale? ¿Qué significa difracción? Bueno, difractar una onda significa hacerla pasar por una rendija. Entonces se producen patrones curiosos cuando el tamaño de la rendija es comparable a la longitud de onda de la onda, ¿vale? Esto se puede hacer también con sonido, pero este señor lo hizo con luz, ¿no? Entonces, ¿en qué consistía la difracción? Bueno, pues yo tengo aquí una pared, ¿vale? Y a la pared le voy a hacer una rendija, un orificio, ¿vale? Se llama rendija, voy a ponerlo por aquí el orificio, ¿vale? Y entonces, bueno, pues voy a tener aquí, vamos a suponer que la luz es una onda, entonces voy a tener aquí la onda, ¿no? Los frentes de onda, y van a llegar aquí, ¿y qué es lo que va a pasar? Pues ahora cada punto, ¿vale? Por el principio de Huygens, se va a convertir en un nuevo foco emisor, ¿vale? O sea, cada punto va a emitir otra vez ondas, cada punto va a emitir ondas. Claro, y estas ondas van a interferir y el frente de onda resultante es la envolvente de todos estos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Pues que cada punto del foco, ¿sí? Cada punto cada punto de la abertura se comporta como un nuevo foco emisor, ¿no? Y entonces, si uno pone aquí una pantalla, ¿vale? Pone una pantalla, pues lo que observa en cuanto a la intensidad de la luz, ¿vale? La intensidad de una onda es la amplitud al cuadrado, ¿vale? Una onda va con una amplitud, ¿no?
por ejemplo, una onda armónica plana, ¿no? Pues ya sabéis que sigue en una dimensión, ¿no? Sigue esta fórmula, ¿no? A coseno de omega t menos kx más delta, ¿no? Esta es una... Bueno, pues fíjate, ¿cuál sería la intensidad de esta onda? Pues el cuadrado de la amplitud, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cómo va esta intensidad en cada punto? Bueno, pues se observa un máximo, ¿vale? Y luego se observan, pues, una serie de máximos, una serie de mínimos, ¿vale? Se observa lo que se llama un patrón de interferencia, ¿vale? Esto sería la intensidad, ¿vale? Si esto lo ponemos como una función, ¿no? La intensidad y el, el eje X, ¿no? La distancia sería la misma, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo observo yo esto, ¿no? Si tengo una pantalla, ¿no? ¿Qué vería en la pantalla si se colorease de alguna manera? Bueno, pues lo que vería serían, pues, unas franjas, ¿vale? Vería una franja iluminada, que es donde está este máximo de intensidad. Aquí, pues, no vería nada, vería algo sombreado y luego vería otras manchas más suaves cada vez, ¿no? Más suaves cada vez, pero vería manchas. Y en estas manchas coloreadas, que sería la luz, ¿no? Pues es donde estarían los máximos de esta longitud de onda, ¿vale? Entonces, claro, haces esto con la luz, ves que tiene este patrón de interferencia como cualquier otra onda, coño, la luz es una onda, ¿no? Pues no estemos tan seguros, porque el experimento se complica y esto dio lugar a una paradoja clásica, ¿vale? Young es del siglo XIX, y el experimento se complica considerablemente si en lugar de poner una rendija ponemos dos. Vamos a ver qué pasa ahora. Bueno, pues de nuevo vamos a suponer que no sabemos nada de lo que acabamos de ver ahora y vamos a poner dos rendijas. ¿Vale? Entonces hacemos aquí una rendija y aquí hacemos otra. Sí, de nuevo, pues empezamos con la luz, ¿no? Vale, y vamos a poner aquí la pantalla. ¿Sí? Claro, no lo he dicho antes, pero imaginemos que la luz son partículas, ¿vale? Imaginemos que la luz son partículas. Bueno, si la luz son partículas, ¿qué pasa? Pues, bueno, por aquí llega la luz, tal, y son partículas. Cada partícula, pues, puede tener una dirección arbitraria, no vamos a saber cuál, ¿no? Pero en promedio, la gran mayoría de partículas que pase, pues tendrá una velocidad más o menos paralela a esto, ¿no? Perpendicular a esto, perdón. Sí, entonces, si estas partículas las disparo para acá, pues lo normal es que la gran mayoría tenga una velocidad en esta dirección, ¿no? ¿Puede variar un poquito? Sí, pero la gran mayoría irán en esta dirección. Entonces, claro, son partículas, ¿no? Irán con velocidades, con direcciones muy parecidas, y la gran mayoría van en esta dirección. Entonces, ¿qué pasa? Pues son partículas que irían manchando esto, ¿no? Irían manchando esto, ¿no? Son como, imaginaos, bolitas de pintura, ¿no? Habéis jugado al paintball, pues lo disparáis con una pared, ahí deja una mancha, ¿no? Entonces, ¿qué vería yo aquí, no? Vamos a suponer que las dos son partículas, ¿no? Las dos, a ver, claro, o una cosa, ¿no? Entonces, si las dos, bueno, ¿qué vería aquí? Pues vería lo siguiente. Si esto vamos a hacerlo con partículas, ¿sí? Con partículas, ¿qué vería? Pues lo que vería es que, claro, solo vería dos manchas sombreadas, que son donde caen las partículas, ¿no? ¿Sí? Fijaos que estas manchas, pues pueden diferir un poquito, ¿sí? Por las distintas velocidades, ¿no? Si esto tiene una velocidad para acá, pues caerá acá, ¿no? Pero la gran mayoría van a caer para acá, la gran mayoría van a caer para acá, alguna puede caer por aquí, pero la gran mayoría... Entonces vería dos manchurrones, ¿vale? Dos manchurrones separados, ¿sí? Pero nada más. No vería los patrones de interferencia que hemos visto antes, ¿no? ¿Qué pasa si las dos son ondas? Bueno, pues si las dos son ondas, exactamente como hemos hecho antes, ¿no? Lo que veríamos es, vale, ahora en lugar de tener una difracción tenemos dos, no pasa nada. Estas dos frentes de onda interfieren, ¿no? Y la envolvente es lo que sale, ¿vale? La envolvente es lo que sale. Entonces, si fueran ondas, lo que se observarían de nuevo serían, pues, otras franjas de máximos y mínimos, ¿no? Dos franjas gordas, que serían los máximos, ¿no? Aquí oscuridad, aquí otras franjas ya un poquito menos iluminadas, pero iluminadas, ¿no? Y se observaría un patrón de este estilo, ¿vale? Entonces, tenemos estas dos posibilidades. Vale, bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Y aquí es donde está lo interesante. Claro, aquí hemos dicho, ¿no? Que esto representa los máximos de intensidad, ¿vale? ¿Cómo se vería en cuanto a partículas la intensidad? Bueno, pues la intensidad de una partícula
se puede definir como el número de partículas que aparecen ahí por unidad de tiempo y área, ¿vale? Igual que la intensidad de corriente eléctrica es el número de cargas por unidad de tiempo y área, pues el número de partículas sería por unidad de tiempo y área. Vale, entonces si fueran partículas, la intensidad total de la suma de estas dos, ¿cómo sería? Bueno, pues sería el número de partículas que hay aquí, ¿vale? O sea, número de partículas por unidad de tiempo y área, más número de partículas por unidad de tiempo y área, ¿no? El número de partículas total por tiempo y área sería la suma de los dos. ¿De acuerdo? Mientras que si son ondas, hemos visto que va con el cuadrado de la amplitud. Entonces, vamos a suponer, ¿vale? Las ondas, esto es un detalle matemático, no hace falta que lo sigáis si no lo sabéis, ¿no? Vamos a suponer que tenemos aquí una onda que está descrito por una función de onda phi1 y esta otra por psi2, ¿no? Vamos a ver qué veríamos. Bueno, pues si chi1 es el módulo de la función de onda, vamos a poner u1, ¿vale? Por la exponencial de i o menos i, da igual, veces la fase, ¿no? La fase que dependería de la posición, ¿vale? Esta es la representación compleja de una onda. Pues si no lo sabéis, sería la parte real de esto, ¿no? Una amplitud por una exponencial compleja, ¿vale? Y esto sería la fase, ¿sí? La otra onda sería u2 por una exponencial compleja. ¿Qué pasa? Que ahora si yo sumo, ¿vale? Si yo intento calcular la onda resultante es la suma de las dos ondas, ¿vale? Es la suma de las dos ondas. Pero entonces tengo que sumarlas en notación compleja. O sea, será u1 por e elevado a i phi 1 de r más u2 por e elevado a i phi 2 de r, ¿vale? Esta será la onda resultante. Pero, ¿cuál será su amplitud? Bueno, pues para calcular su amplitud, lo único que, si me doy cuenta, ¿no? La amplitud de esta onda, que es su módulo, ¿no? Porque esto tiene módulo unitarios. Es un número complejo en la circunferencia unidad. Aquí lo mismo, ¿no? O sea, la amplitud de esto es u1, la amplitud de esto es u2. Bueno, pues ¿cuánto vale la amplitud de esto? Pues vamos a calcularnos el módulo de este número complejo. ¿Y cómo calculamos el módulo de este número complejo? Bueno, yo sé que la amplitud de phi al cuadrado, ¿no? El módulo de phi al cuadrado, que será su amplitud, pongamos u al cuadrado. ¿Cuánto será? ¿No? Que será lo mismo que su intensidad, ¿vale? Su intensidad. ¿Cuánto sería? Pues sería psi por psi compleja conjugada, ¿vale? Psi por psi compleja conjugada, o sea, sería esto por su compleja conjugada, las complejas conjugadas se van, me queda u1 al cuadrado, aquí pasa lo mismo, y ahora esta por la compleja conjugada del otro, me queda u1, u2 por e elevado a este menos este, y el otro me queda, o sea, sacamos aquí un factor u1, u2, ¿vale? Y aquí lo que me queda es e elevado a i phi 1, ¿vale? Menos phi 2 más e elevado a i phi 2 menos phi 1, ¿vale? Y si os fijáis, esto es 2 veces el coseno de phi 1 menos phi 2, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, voy a escribirlo por aquí, e elevado a ix es coseno de x más i seno de x, ¿vale? La identidad de Euler. E elevado a menos ix es coseno de x menos i seno de x, ¿no? Si las sumo, los senos se me van y me queda 2 coseno de x, ¿no? Despejando, coseno de x es... coseno de x es esto partido por 2, ¿vale? O sea que si yo tengo la suma, que es exactamente esto, lo que tengo es 2 coseno de x, que en este caso es esto, ¿no? Luego esto es lo mismo que 2 u1 u2 coseno de phi 1 menos phi 2, ¿vale? Entonces, la intensidad, ¿vale? Esto sería, ¿no? Si la intensidad es el módulo al cuadrado, pues esto sería la intensidad de la onda 1 más la intensidad de la onda 2. La intensidad ya no es la suma de las intensidades, hay un término más, ¿de acuerdo? Entonces aquí la intensidad es la suma, aquí la intensidad no es la suma, ¿vale? Entonces, si la intensidad aquí es la suma, lo que es esperable, ¿no? Si yo ahora pinto aquí una gráfica de intensidad, ¿no? A lo largo del eje X es que aquí tuviéramos, ¿no? Si son partículas tal y como lo he dibujado, pues la gran mayoría de partículas están en torno a este punto, ¿vale? Desde esta onda, esto sería I1. Aquí la gran mayoría de partículas están en torno a este punto, que sería más o menos así, ¿no? Y el resto pues van a cero. Entonces la suma de las dos intensidades sería una distribución centrada en las dos, ¿vale?
Sí, que sería este patrón. Perfecto. Y ahora, sin embargo, claro, aquí las intensidades pues van con sus máximos y sus mínimos, ¿vale? Aquí van con sus máximos y sus mínimos, ¿sí? Incluso pueden pasar por debajo. No, no pueden pasar por debajo, esto es mentira. Pero digamos que aquí hay términos constructivos y destructivos, con lo cual lo que se observaría sería otra franja de interferencia muy distinta, que es esta, ¿vale? Simplemente es la justificación matemática de esto. Ahora, ¿qué se observa experimentalmente? Y esto es lo verdaderamente interesante. Muy bien, ok, vale. Pues vamos a ver qué se observa experimentalmente. Y esto es lo verdaderamente interesante. Entonces, vamos a hacer distintos experimentos, ¿vale? Vamos a hacer distintos experimentos. El primero es, bueno, pues vamos simplemente a dejar las dos rendijas abiertas y vamos a dejar esto actuar. ¿Qué se observa? Bueno, pues si dejas las dos rendijas actuar, lo que se observa es el patrón de ondas. Todo ok, todo guay, ¿vale? Perfecto. Vale, ¿qué pasa si tapo yo una de estas dos aberturas y dejo el experimento funcionar, ¿vale? Vamos a suponer que la luz es capturada aquí, ¿vale? Pero abro... Claro, podría abrir una a una las rendijas, podría dejar las dos abiertas. ¿Qué pasaría si dejo el experimento funcionar, abro una, ¿vale? Esto no tiene por qué ser así, de hecho no es así. Las abro de una en una, ¿no? Bueno, pues si esto estuviera hecho de partículas, de fotones, lo que se observaría, y de hecho es lo que se observa, es que, bueno, las partículas van de una en una, ¿no? Entonces yo podría hacer este experimento, imaginaos, teóricamente, esto no se puede replicar en la práctica, ¿no? Partícula a partícula, y entonces, claro, si abro las dos a la vez, pues esto se comporta como una onda, pero si yo tapo una y abro la otra, bueno, puede ser que el fotón haya venido por aquí o haya venido por aquí, ¿no? Pues imaginemos que ha venido por aquí, entonces deja aquí su marquita. ¿Qué pasa si yo ahora destapo esta? Bueno, pues por aquí no ha pasado el fotón, ¿vale? Lo hago otra vez. Por aquí no ha habido ningún fotón, por tanto, lo abro y, amigo, el fotón estaba aquí. Vale, lo vuelvo a hacer, por aquí cae otro fotón, aquí no está. Por aquí cae otro fotón, aquí no está. Ahora al revés, ¿no? Bueno, pues si os imagináis, si yo hago el experimento tapando una de las dos, el patrón que me da es este. Mientras que si lo hago abriendo las dos rendijas de golpe, me da esto. Pero si los fotones son una partícula y ya han salido por aquí, entonces no pueden estar aquí. ¿Veis lo extraño del experimento? Además, si tú haces las aberturas más cerca, estos patrones y estos patrones se acercan. Esto es muy, muy extraño, porque lo que nos está queriendo decir es que antes de que yo lo mida, ¿por cuál de las dos rendijas ha pasado el fotón? Pues antes de que yo lo mida, ha pasado por las dos a la vez. Esto es muy siniestro, ¿no? Pero en el momento en el que yo lo mido, magia, y solo en realidad ha pasado por una. O sea que el resultado del experimento no está definido hasta ver otro experimento a posteriori. Claro, esto nos es muy familiar con una teoría matemática que es la teoría de la probabilidad, pero que de momento no vamos a meter. Entonces veis que esto genera una paradoja y una dualidad entre las ondas y las partículas, ¿no? ¿Cómo puede ser que el electrón esté en dos sitios a la vez, pero si lo observamos, de repente elige uno de esos dos sitios, aparentemente al azar, y veremos que en realidad es al azar, para estar? Bueno, pues esto lo entenderemos bien cuando veamos todo el curso de física cuántica, ¿vale? Pero para que veáis lo extraño que es este experimento, ¿no? Si yo tapo una de las rendijas, esto se comporta, y luego la abro, esto se comporta como partículas, ¿vale? Si lo hago con las dos rendijas abiertas de golpe, esto se comporta como ondas. Y las intensidades son distintas, o sea que aquí ni ley de conservación de energía ni hostias, ¿no? Ok, bueno. También es que significan... Igual me he precipitado al decir eso, sí, porque significan cosas distintas de intensidad. ¡Hostia! Bueno, he sido top 10 momentos del anime. Ok, entonces, vale. Ante esta paradoja y ante que la concepción de si los fotones son ondas o son partículas, y por tanto esto es entendible que se pueda extender a más materia, ¿no? Porque si hemos convertido el fotón, que es una aparente onda, en una partícula, ¿por qué no puedo convertir el resto de partículas en ondas? Bueno, pues motivado por esto, un señor que creo que era conde o algo así, ¿vale? En 1924, Victor Louis de Broglie,
pues hace una hipótesis porque le da la gana. Porque le da la gana de hacer esta hipótesis, ¿vale? Lo dice así, se queda tan ancho. ¿Y qué hipótesis dice? Dice, bueno, pues si la descripción corpuscular, corpuscular quiere decir como partícula, como corpúsculo, de la materia funciona a veces, la descripción ondulatoria funciona a otras, ¿por qué no combinarlas? Y él lo que postula es que toda la materia tiene asociada una onda que llama onda de materia, es decir, existe una dualidad entre partícula y onda, dualidad onda-corpúsculo, dualidad onda-partícula. O sea, las partículas son ondas y las ondas son partículas, pero dependiendo de en qué contexto se comportan como partículas o se comportan como ondas. Por lo tanto, a cualquier partícula de materia tiene asociada una onda, es decir, cualquier partícula está dispersa. Claro, según esta idea, yo soy una partícula, que tengo mi masa. ¿No tengo una onda y estoy disperso? Pues sí. Claro. Pero, claro, ¿cuál es la longitud de esta onda? Bueno, pues esto es lo fundamental que dice de Broglie. Dice que la longitud de onda de la onda asociada a la materia es la constante de Planck entre el momento lineal de la partícula. ¿Vale? ¿Por qué dice esto? Porque le da la gana. Pero se fija en que esto cuadre con las unidades. Claro, se fija en las unidades de la constante de Planck, que recordemos que tiene unidades de momento angular. Y esto es momento lineal. Momento angular entre momento lineal, lo que queda son unidades de longitud. Así que le asocia una longitud de onda. Ok. Pero si os fijáis, el momento de una partícula, en principio, si es no relativista, como yo, y de momento vamos a tratar cosas no relativistas, es su masa por su velocidad. Entonces, claro, yo tengo una masa inconmensurable comparada a la de un electrón o a la de un... Bueno, la de un fotón es cero, ¿no? Inconmensurable. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, bueno, el momento de un fotón se pondrá de otra manera, ahora lo veremos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si esto es muy grande, esto es muy pequeño, la longitud de onda es muy pequeña y la deslocalización de la materia para la materia macroscópica es despreciable. Por tanto, podemos suponer que la materia macroscópica es muy partícula y muy poco onda, ¿vale? Cuanto más grande sea la longitud de onda, más onda será, ¿vale? Entendiendo en un concepto dual, ¿vale? Una onda es una onda. Y cuanta menos longitud de onda tenga, más partícula será, ¿vale? Además de que influye el factor velocidad, por supuesto. Entonces, ¿vale? Bueno, pues ¿cómo podemos reescribir esto? Bueno, pues si recordamos de ondas, si no lo conocéis, pues os lo presento. El número de ondas es el periodo, bueno, la longitud de onda, perdón, es el periodo espacial, ¿no? Te dice cada cuánto, ¿no? Si yo tengo una onda, en un instante t, ¿no? Cada cuánto se repite este patrón, pues esto es la longitud de onda, ¿vale? Entonces, ¿cuál será la frecuencia con la que se repitan? Pues la frecuencia, ¿vale? Es 2pi partido por la longitud de onda, análogo a la frecuencia angular, que es 2pi partido por el periodo, ¿vale? Esta sería la frecuencia espacial. Con lo cual, según esta definición, pues la longitud de onda será 2pi partido por el número de onda, ¿de acuerdo? Y ahora si tomamos esta expresión y esta, pues podemos relacionarlo de una forma bastante bonita, que es que P, el momento lineal, será h partido por 2pi y por k, ¿vale? Y de aquí viene el llamar a h partido por 2pi h barra, ¿vale? H barra es la constante de Planck reducida, es constante de Planck partida por 2pi. Y bueno, y estos son para ondas unidimensionales, ¿vale? O para ondas en varias dimensiones, este es el módulo del periodo espacial, pero en ondas en general, en varias dimensiones, en lugar de y en particular con ondas planas, son con las que más vamos a trabajar, planas y esféricas, pues en lugar de hablar de un número, el número de ondas, hablamos de un vector, que es el vector de ondas, ¿vale? Que tiene por módulo esto, 2pi partido por lambda, y por dirección, la dirección de propagación, ¿vale? La dirección perpendicular al frente de ondas. Con lo cual, el vector momento lineal de una partícula queda determinado por h barra por el vector de ondas. Y esta es una relación que vamos a utilizar. Entonces, claro, de Broglie dijo esto porque le dio la gana y dijo, me parece muy bonito que la materia tenga un carácter dual. Ok, pero ¿qué pasó? Pues que resulta, vamos a suponer por un momento cierta la hipótesis de Broglie, y hay un experimento, hay varios, pero en particular hay uno en 1927, el experimento de Davidson y Germer, no sé cómo se pronuncia,
que consistía en una difracción de un cristal, ¿vale? Una difracción de electrones a través de un cristal, ¿vale? Con rayos X. Entonces, bueno, según esto, ¿vale? Se puede determinar la longitud de la onda utilizando una ley de la óptica que es la ley de Bragg, ¿vale? La ley de Bragg. Pero si nosotros, bueno, estos electrones eran acelerados con un potencial, con un cierto potencial, con lo cual la energía cinética de un electrón, bueno, que ya sabemos que es un medio de mv cuadrado, ¿vale? Y que la vamos a escribir muy usualmente usando que P es m por v, como P cuadrado partido por 2m, ¿vale? Pues esto va a coincidir con el potencial, ¿no? La energía potencial que le hemos metido, que será la carga del electrón por el potencial. Con lo cual, pues, si uno es hábil usando estas relaciones, ¿no? P cuadrado en módulo es h barra cuadrado por k, ¿no? Partido por 2m, o si uno utiliza directamente esto, ¿no? P sería, P cuadrado sería h partido por lambda, ¿sí? Luego esto será h cuadrado partido por 2 lambda cuadrado m igual a e por v. Bueno, pues si uno despeja, ¿vale? Lo que le queda es que lambda es h partido por la raíz de 2me por v, ¿vale? Y esto es la longitud de onda que predice la hipótesis de de Broglie, ¿vale? Si de Broglie supone esta hipótesis, esta sería la longitud de onda asociada. Vale, el experimento de Davison y Germer, usando la ley de Bragg, consiguen la longitud de onda, ¿verdad? Pues de ese experimento de la difracción, ¿vale? Y tengo aquí los datos numéricos, ¿vale? Según el experimento, si la hipótesis de de Broglie fuera cierta, metiendo la masa del electrón, la carga, etcétera, pues esto sale 1,67 angstroms, ¿vale? Y usando la ley de Bragg, usando el montaje experimental, la longitud de onda que encontraron es de 1,65 angstrom. Como veis, son muy parecidas, ¿vale? Difieren en 2 por 10 a la menos 12 metros, con lo cual difieren una cantidad muy pequeñita, con lo cual esto, que es un postulado que se saca de Broglie de los huevos, funciona, ¿vale? Pues es un postulado que cuadra bien, pero, claro, esto unido al experimento anterior significa que hay que crear nueva física, y de aquí nace la idea de crear una nueva ecuación para la materia, al menos en el mundo microscópico, que veremos el próximo día. Así que nada, eso es todo por hoy. Dadle a like, suscribíos y compartid este vídeo por vuestras redes sociales, como los átomos comparten sus electrones para combinarse entre sí. ¡Nos vemos!